Anunció Claudia Benavente, vamos con el tema del cine, el cine boliviano, con un invitado de lujo, Pedro Sus, crítico de cine. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, el cine boliviano comienza con el cine mudo en la segunda década del siglo XX. Después, en los años 30, el cine sonoro, por ejemplo, con Guaraguara. Guaraguara es del cine mudo. Después, en la década de la década de los 30, más bien tenemos el cine que tiene que ver con la historia, que tiene que, ¿no?, la guerra del Chaco principalmente. En los 40, el cine a color, con realizaciones como Vuelve Sebastiana. Luego, la época de Jorge Sanginés, con cine de denuncia y político ideologizado. El cine social con el grupo Ucamao, con Sanginés, Soria, Rada, y se incorpora a este grupo Antonio Eguino. Entonces viene también, por ejemplo, la película Chuquiago, que recordarán. Un cine más urbano, American Visa, con El día que murió el silencio, El corazón de Jesús y tantas otras películas. ¿En qué está el cine boliviano, Pedro, en este momento? Bueno, yo diría que está en una encrucijada. Tiene que ver con el cambio que ha habido en el espacio audiovisual a partir de la llegada de los medios de registro y difusión digitales. Estos medios han facilitado, sin duda, el acceso a la realización, a la producción. Y han abaratado también. Claro, tanto en términos financieros como de despliegue técnico. Antes, para revelar una película había que ir a Buenos Aires, internar la película, exportarla, volverla a traer. Hoy se puede hacer la edición directamente aquí y ha habido un abaratamiento de costos y una mayor facilidad, lo cual en los últimos años ha redundado en un aumento cuantitativo importante de la producción nacional, que en los tiempos del celuloide, en sus mejores momentos, llegaba a un largometraje por año. Hoy tenemos 7, 8, 10 largometrajes cada año. Sin embargo, lo que el cine boliviano ha perdido es rigor. Y por tanto, ese aumento, ese crecimiento cuantitativo no tiene un paralelo en el nivel de calidad. El cine boliviano, hay que recordarlo también, y no es porque hubiera tan esporádicamente estrenos de largometraje, pero tenía una convocatoria extraordinaria sobre el público nacional. Filas y filas para ver las películas de Sanginés, para ver, ¿no?, de Eguino, exactamente. O las primeras películas del propio Marcos Loaiza, ¿no es cierto? Las películas de Paolo Agassi también, que fueron un aporte en su momento. No era solamente porque fuera una rareza el estreno de un largometraje nacional, es que el espectador se sentía interpelado e identificado con aquello que veía en la pantalla, lo cual ha dejado de suceder. Y eso ha provocado que el espectador boliviano se aleje del cine boliviano, ¿no? Por eso hemos estado insistiendo, lo he escrito muchas veces, que este es un momento en que deberíamos sentarnos a reflexionar sobre los futuros caminos del cine boliviano. No para establecer recetas para la producción, pero si algo había era rigor. Si algo había era una reflexión de los guionistas, de Oscar Soria, de los realizadores como Sanginés, como Eguino, como Agassi, como Marcos Loaiza y otros realizadores jóvenes, sobre el sentido de hacer cine. ¿Para qué hacemos cine? ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos mostrar? ¿No es cierto? Y eso se ha perdido.
hoy en muchos casos, por supuesto que hay excepciones, se ha vuelto un espectáculo egocentrista en el cual el director quiere ver su nombre en la pantalla grande, pero el problema es que el público no lo quiere ver, ¿no es cierto? Entonces, por eso decía que es un momento de encrucijada en el cual habría que volver a ese debate intenso que en su momento había en torno al cine boliviano y al cual aportaban, además de los realizadores, de los guionistas, personas como Luis Espinal, ¿no es cierto? Sí. Había una mayor riqueza de cultura cinematográfica en general y parece un contrasentido porque hoy hay muchas más películas, muchas más salas, pero la cultura cinematográfica muestra un significativo retroceso. Engaño a primera vista, Las mal cogidas, Averno, no nos están interpelando, piensas tú. No, esas son justamente algunas excepciones, con matices diferentes, por supuesto, ¿no? Engaño a primera vista es una película muy liviana, deliberadamente liviana, a mi juicio con valores de producción y de realización, con y de excesos público también. Bueno, ¿no? tuvo mucha Muchísimo. convocatoria de público, ¿no es cierto? En algún momento lo que yo le critiqué un poco a Engaño a primera vista era que era el show del dron, ¿no es cierto? Aunque claro, eso también permitía tener una visión distinta de La Paz, vistas distintas de La Paz, pero tenía ritmo, tenía ingenio, tenía humor y por eso su atractivo también. Las mal cogidas es una película compleja. Me temo que nuestra sociedad todavía no está madura como para enfrentar la temática que le plantea Las mal cogidas, que es una película ciertamente valiosa, digna de ver, es de las películas hechas en los últimos años, una de las más importantes. Y Averno también es una película dura, difícil, ambiciosa, que nos muestra el otro lado de La Paz y el otro lado de lo que somos. El submundo de La Paz, pero además es también un espejo de lo que creemos ser y de lo que en realidad somos. Hay esa ambigüedad con la cual juega la película constantemente, ¿no? Son excepciones, ha habido alguna otra, ¿no? Viejo Calavera, que ha sido una película que también me parece muy seria, muy profunda. Zona Sur. Zona Sur, que es de hace algunos años más atrás, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, Perdidos en Azul, que es una película que pasó relativamente desapercibida, pero que era el equivalente de Averno, solo que estaba filmada en el Alto, pero era igual el mundo de las pandillas, de las noches, del desencuentro de la juventud con su sociedad, y ese es un tema sobre el que hay que comenzar a reflexionar. ¿Por qué algunas de las mejores películas bolivianas son aquellas que están mostrando la parte oscura, la parte, el otro lado de una sociedad que aparentemente está cambiando, que aparentemente está incorporando a gruesos sectores de la población que tradicionalmente estaban excluidos, ¿no es cierto? Pero que hay todo un submundo que muestra que también hay todavía muchísimo problema irresuelto. ¿Tú crees que esto va con una tendencia, digamos, mundial, internacional, o está, más bien tiene que ver con esa interpelación de valores que tenemos en este momento en el país? Yo creo que tiene que ver con esto último, ¿no? No hace tanto parte de un género que en este momento esté prevaleciendo en la producción internacional. Tiene que ver con un sentimiento de que algo está faltando, de que algo está descomponiendo a esta sociedad, de que algo está
agudizando esos índices de violencia que se registran todos los días. Hemos conocido, preocupados todos, que estamos, y es un dudoso honor, estamos a la vanguardia de los feminicidios en la región, ¿no? Y además somos uno de los países... De los embarazos adolescentes. De los embarazos adolescentes. Es decir, hay una descomposición social. Puede ser que sea un momento de transición histórica, y en los momentos de transición histórica y de crisis civilizatoria, porque estamos viviendo también una crisis civilizatoria, afloran todos esos problemas que en otro tiempo están más bien soterrados, ¿no es cierto? Puede ser que en parte se deba a ello, pero yo creo que los cineastas que piensan, que sienten, que no solamente hacen ese ejercicio egocéntrico que decía, ¿no es cierto?, están trasuntando esa sensación que tenemos todos de que algo no anda bien. A medida que va creciendo la producción cinematográfica en Bolivia, hay esta tendencia que te interpela, que muestra lo que está pasando en la sociedad, que nos cuestiona. Pero al mismo tiempo ha surgido ese otro tipo de cine que tiene que ver más bien con la banalidad, pero también con esa tendencia de mostrarte zombies, de mostrarte vampiros, ¿no? De ir por el tema del terror y también la comedia, pero la comedia barata, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo en el cine boliviano en este momento. Sí, hay esta tendencia al mimetismo, ¿no es cierto?, a intentar sumarse a aquellos géneros que tienen mayor éxito comercial en este momento, no solo en Bolivia, en el mundo entero, solo que quienes incurren en ese mimetismo y en ese afán de sumarse a esas corrientes prevalecientes, no son conscientes de que nunca vamos a poder competir en materia de producción, de despliegue de efectos, etcétera, con ese cine, y ese cine está fundado sobre todo en ese despliegue de producción, en ese despliegue de efectos, ¿no es cierto?, porque es un cine que no cuenta nada, que no quiere decir nada, y que simplemente es un cine exhibicionista de la banalidad, ciertamente, y de la tecnología que se ha convertido no en un instrumento expresivo, sino en un fin en sí mismo, en un elemento que se retroalimenta a sí mismo, pero que no sirve para lo que tradicionalmente servía el cine, que era una ventana al mundo y a la vida. Las políticas en nuestro país. En 1991 se promulga la ley del cine. 1995, como resultado de esa ley, bueno, hay un pequeño boom. Hay un boom, ¿no? Hay un boom con 5 estrenos. Ahora tenemos más estrenos. Muchos más. ¿Pero hay una política? No, no hay. No hay una política. Por supuesto, la ley del cine, que era un instrumento normativo que respondía a ese momento, ha quedado ya obsoleta, ha cambiado notablemente el espacio audiovisual, y por eso hace muchos años hay esta intención de modificar o hacer una nueva ley del cine que se adecúe a este nuevo espacio audiovisual, que con la incorporación del digital, del DVD, bueno, de todo ese fenómeno impresionante que estamos viviendo en los últimos años, requiere de políticas estatales. El Estado en su momento tibiamente asumió que era su responsabilidad tener una política cinematográfica, una agenda cinematográfica como parte de una política cultural más amplia, autónoma, soberana, que fuera una contribución a la construcción de una identidad propia. Pero ahí quedó, y no ha sido retomado esto pues, en la agenda política, no ha sido retomada en las políticas públicas, y por lo tanto otra vez estamos a merced, y las multisalas son la
expresión de eso, de las ofensivas hegemónicas en materia de difusión audiovisual, que no son inocentes, por supuesto, y que tienen que ver con la colonización de las conciencias en este momento a través de la eficacia impar que tiene la imagen en movimiento como instrumento de colonización de las conciencias. Ahí está, me has dado la respuesta, porque tenemos tantas salas ahora, pero las ofertas, realmente, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ir a ver unas películas de zombies? ¿Vas a ir a ver unas, comedias hollywoodenses que, no sé... Totalmente vacías. Vacías, ¿no? Y tienes tantas buenas películas que no llegan. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no están en nuestras salas? Bueno, porque la distribución ha quedado en manos de muy pocas distribuidoras, que son en varios casos filiales de distribuidoras norteamericanas, y una tendencia que siempre había, que era esta hegemonía del cine más comercial de Hollywood, se ha acentuado en los últimos años. Y eso viene aparejado a lo que decía antes, al retroceso de la cultura cinematográfica y al cambio mismo de la relación del espectador con las películas. Hoy, buena parte de quienes van a las multisalas no van a ver películas, van a comer pipocas y a tomar Coca-Cola y de paso ven una película, ¿no es cierto? Pero una de las supuestas virtudes de las multisalas, que te ofrecen aparentemente una oferta variada de títulos, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido, porque los espectadores se dejan llevar por lo que tiene más suceso comercial, por este tema de las franquicias, ¿no es cierto?, que son un fenómeno muy propio de la industria cultural hoy día, y por esta pérdida de un sentido casi ceremonial que tenía ir al cine, ¿no? Ir al cine era una suerte de ceremonia para encontrarse con la familia, y con la familia ir a la matiné o ir a la tanda, a los estrenos, etcétera. Pero bueno, eso ya no tiene ahora ninguna significación, sobre todo para las nuevas generaciones. Prácticamente no hay cineclubes, que en su momento eran fabulosos, enriquecían esta percepción y esta manera un poco más crítica de acercarse al espectáculo cinematográfico, ¿no es cierto? La Cinemateca, Pedro, algo que realmente, a mí me deja estupefacta, ¿no? El principio de la Cinemateca, ya en los años 70, sí, ¿no es cierto?, cuando funcionaba en la Casa de la Cultura, luego en la Pichincha, en el Cine San Calixto, veíamos películas fabulosas que además, por efectos de las dictaduras de esos momentos, no podíamos verlas en las salas comerciales. Y las salas comerciales eran unas cuantas, pero te ofrecían buen cine, ¿no? Y ahora la Cinemateca, la nueva Cinemateca, que ha tenido una época de auge, pero fantástico, y en este momento está vacía. Sí, me resulta un poco complicado referirme al tema, me imagino, pero sin duda alguna ha habido una política un poco errática. En el momento en que se inauguró la nueva Cinemateca, cuando todavía era incipiente el tema de las minisalas, debió haberse hecho una política mucho más agresiva para posicionar, para consolidar esa tendencia que tenía la Cinemateca a mostrar otro cine. Pero no era solamente mostrar otro cine. Estaban las publicaciones de la Cinemateca, los folletos de notas críticas, estaba el cineclub que funcionaba en la Cinemateca. Bueno, el archivo que sigue estando ahí, que ha ido enriqueciéndose en los últimos años, hay que decirlo, pero verdaderamente era un centro de cultura cinematográfica, no era una sala de exhibición como cualquier otra sala de exhibición, y lamentablemente
ese momento fue perdido y luego ya era muy difícil competir con las multisalas y bueno, ese rezago ya le está resultando cada vez más escabroso a la Cinemateca poder remontarlo. Por eso ha perdido espectadores. Había una política en su momento, por ejemplo, los amigos de la Cinemateca, sí, que sobre todo convocaba a universitarios, a gente deseosa de ver otras cosas a precios más baratos. Bueno, una política cultural de la Cinemateca que se ha ido lamentablemente perdiendo y el resultado es el que tenemos hoy. Normalmente la Cinemateca está vacía, aunque hay que decir que ofrece en algunos casos ciclos interesantes, un cine distinto que no llega a las salas comerciales, pero ¿quién lo va a ver? 2 personas que compran su entrada y bueno, por eso se tiene que exhibir. Pero eso no puede mantener, ¿no es cierto? No puede mantener, pero además en su momento creo que la Cinemateca tuvo un papel importante, muy importante en ese aumento de la cultura cinematográfica, en esa mejora de la cultura cinematográfica, pero ya no ocurre, la influencia es mínima y eso se traduce en esta especie de círculo vicioso en el que ha caído ahora la Cinemateca. Sí. Tú me decías que están tratando de que haya un debate, por lo menos hay un clamor para que haya un debate sobre el futuro del cine boliviano. Sí, hay que conseguir primero que los realizadores jóvenes, muchos de los realizadores jóvenes, vean el cine boliviano. Muchos de los nuevos realizadores no han visto el cine boliviano. Por lo tanto, no tienen una referencia de una trayectoria, ¿no es cierto? No digo que hoy se deba hacer el mismo cine que se hacía en los años 70 o en los años 80. Los tiempos han cambiado. Es bueno que el cine diversifique sus géneros. También es muy bueno que el cine no solamente se haga en La Paz, como ocurría hace tiempo atrás. Hoy se hace cine en Santa Cruz, se hace cine eventualmente en Cochabamba. Todo eso es bueno, pero todo eso está un poco desvinculado de un criterio compartido sobre para qué hacemos cine, para qué debe servir el cine, que por supuesto legítimamente tiene que entretener, tiene que divertir, tiene que ser un pasatiempo, pero el cine boliviano tenía siempre un plus que le permitía convertirse en ese espejo en el que nos mirábamos todos y a partir del cual repensábamos el país, repensábamos nuestro propio lugar en el país y repensábamos cada quien desde su actividad el sentido de lo que hacíamos en ese momento y en ese país. Entonces, hay sin duda alguna, con los cambios tecnológicos, etcétera, maneras de actualizar esa visión del cine, pero lo que no hay es la discusión, el debate, la reflexión. Además hay un vaciamiento ideológico que no solamente le toca al cine, en general hay una pobreza absoluta en materia de debate ideológico en este momento. Hoy la política se ha reducido mayormente a un intercambio de memes tontos y de banalidades diversas. Y de miles de mentiras. De rumores, de mentiras, de invenciones, ¿no es cierto? Pero debate ideológico, muy poco. Quiero terminar con algo que realmente es una provocación. Un director, una película que tú estés esperando al que llegue, que quisiéramos invitar a verla, no del cine boliviano, en general. Lo que pasa es que hoy la producción internacional ha quedado atrás el tiempo del cine de autor.
cuando uno decía quisiera ver la última película de Godard, Sí. o la última película de Truffaut, o la última película de Altman, ¿no es cierto? No tenemos ya esos referentes, así que yo no tengo expectativas muy particulares respecto a algún tipo de cine. Me gustaría ver un poco más de cine latinoamericano. Por ejemplo, una de las funciones de la Cinemateca en su momento era abrirle espacio al cine latinoamericano, que tiene muy poca llegada, siempre ha tenido muy poca llegada a las carteleras comerciales. Y cada vez vemos menos cine latinoamericano. Y hay muy buen cine latinoamericano. Se está haciendo buen cine en Argentina, se hace Colombia. buen cine en Brasil, en Chile, en Colombia. Perú ha tenido algunas buenas realizaciones, pero bueno, claro, es como si se hiciera en Marte porque ni nos enteramos, ¿no? Bueno, si te enteras de alguna película y nos aconsejas, por favor no te olvides decirnos. Pero permítame decir que les aconsejo ver Averno. Me parece sí. una película ambiciosa, lo he dicho. Es bueno que las películas sean ambiciosas, pero es mejor cuando el resultado empata con la ambición, y yo creo que en buena medida Averno es una película que ha conseguido superar todos los escollos que ese carácter ambicioso le presentaba. Es una película importante de ver. Este fin de semana, hoy día, el lunes, que es feriado, bueno, tenemos la posibilidad de ir a vernos. Sí, ojalá. Pedro, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy amable. Buen fin de semana y hasta el próximo. Gracias.